La hada bebé es una villana. Hola mis queridos bombones, espero que todos estén de maravilla, al igual que sus seres queridos. Llegó la hora de sumergirnos en el tercer resumen de esta serie tan loca y encantadora que nos tiene a todos con los ojos bien abiertos. Capítulo 15. La historia arrancó con una revelación importante. Hilo le dijo que quería escuchar la razón por la cual lo había dejado aquel día. La protagonista viajó mentalmente a un recuerdo de hace 5 años, justo cuando acababa de despertar sus poderes mágicos. Huía como siempre de los cazadores, unos tipos de trabajo oscuro que no le daban tregua. Era algo tan común como el sol saliendo cada mañana, pero esa vez un presentimiento la golpeó fuerte. Si la atrapaban, se iría con San Pedro sin remedio. Nunca quiso nacer como una hada, solo soñaba con una vida normal, pero los planes del cielo a veces son un misterio. Mientras corría, tropezó y cayó. ¡Cataplum! Los cazadores lo vieron como una oportunidad dorada. Ella creyó que su hora había llegado, que la calaca venía por ella con toda la intención. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Un sonido fuerte la sacó de su desesperanza. Un joven apareció para auxiliarla. Sus ojos eran tan puros como el cielo despejado y el mar más cristalino. Al verlo, una sensación de santidad la invadió. Un pensamiento cruzó su mente. Si la calaca viene por ella, mejor que fuera este muchacho quien la mandara al más allá. Así al menos su cuerpo no caería en manos sucias. Y con esa idea le pidió un favor, bastante particular, que la desviviera. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Tiempo después, despertó en una cama, con sus brazos y piernas vendados. Se preguntó cuándo había perdido la conciencia y por qué. Contra todo pronóstico seguía con vida. Pensó si tal vez había sido capturada por esos malhechores. Sin embargo, ¿eso era realmente vivir? Siempre huyendo, sobreviviendo a duras penas, sin un lugar donde encajar. Si tan solo ese chico hubiera cumplido su deseo, todo habría sido más sencillo. En medio de su confusión, la puerta se abrió. Con el corazón a mil creyó que serían los cazadores, pero no, era el joven de cabello blanco, trayendo una bandeja con un tazón. Ella por si acaso tomó un portavelas para defenderse. No entendía por qué él estaba allí y consideró la posibilidad de que fuera aliado de sus perseguidores. Pero Hylon habló con calma y le ofreció un poco de comida. Ella le preguntó si era parte de ese grupo oscuro. Él suspiró antes de negarlo con tranquilidad. Para ganar su confianza tomó un trozo de pan y se lo comió. Así demostró que no había ninguna bebida alterada ni ingredientes prohibidos en la comida. Le aseguró que estaba muy lejos de aquella zona peligrosa y que podía estar tranquila. Lichesia meditó si podía confiar en él. La confianza siempre le había jugado malas pasadas, como un amigo que te promete dulces y te deja con las manos vacías. Pero mientras comía, las lágrimas le ganaron. Terminó su plato entre sollozos, avergonzada de llorar frente a un extraño. Se preguntó cuánto más tendría que soportar esa vida miserable. Hylon la observó en silencio y luego comentó que esa noche sería especial. La luna estaría en su punto más alto. Ella no entendió al principio, hasta que él explicó que se trataba de la luna llena. Lichesia volteó hacia la ventana y reflexionó. Hacía tanto que no miraba al cielo. Esa luz brillaba con una belleza que le quitó el aliento. Poder verla, sentirla, fue posible porque había sobrevivido. Entonces le preguntó si él la había salvado. El joven asintió. Ella se lo agradeció con una sonrisa tan pura que hizo que Hylon se sonrojara y desviara la mirada. Le aseguró que no tenía intención de hacerle daño. Después le reveló que era un aprendiz de caballero del Imperio Sagrado. ¡Pum! Eso la dejó helada. El Santo Reino no tenía piedad con los herejes, y él aún no sabía que ella era una hada. Si lo descubriera, lo que le harían podría ser incluso peor de lo que planeaban los cazadores. Y así bombones quedó muy claro por qué nuestra protagonista decidió alejarse de él. Eran enemigos naturales, aunque algo en el corazón parecía gritar lo contrario. Pero bueno, vámonos al siguiente capítulo. Capítulo 16. A pesar de que su corazón decía corre, el cuerpo de Lichesia tenía otros planes, y no era precisamente de maratón. Apenas podía moverse, y los párpados le pesaban como si cargara piedras, y ni las alas invisibles de su secreto le ayudaban a levantarse. Hylon notó su estado sin necesidad de muchas palabras. Con calma y sin intenciones raras, la arropó. Lichesia, entre sorprendida y molesta, apenas alcanzó a gritarle qué estaba haciendo. Él le respondió con seriedad que descansara, que no le haría daño, y que en ese momento ni siquiera podía mantener los ojos abiertos. Lichesia y meditó que
intentar huir en ese estado era como entregarse en bandeja a cualquiera. Como él aún no sabía que era una hada, pensó que lo mejor era descansar y recuperar fuerzas y largarse al amanecer. Pero los planes bonitos a veces se tuercen, y una fiebre repentina la tumbó, y su gran escape se desmoronó como castillo de naipes. Pasó otro día inquietante siendo atendida por Hylon, hasta que finalmente recuperó algo de chispa. Él la miró y le habló. ¿Te sientes mejor? Ella sintió, aunque reflexionó que en vez de huir, ahora le debía otro favor. Así que lo cuestionó. ¿Por qué me ayudaste? El peliblanco le devolvió el balón. ¿Acaso hace falta una razón para ayudarle a alguien? Y entonces con voz tranquila le reveló su nombre, Hylon. No solo quería que ella lo supiera, sino porque quería conocer el de ella. Lichesia se lo pensó 2 veces. Decirle su nombre. Tal vez algún día serían enemigos, pero él la había salvado. Así que quizás no era tan grave. Justo cuando iba a abrir la boca, un ruido fuerte retumbó afuera. Ambos corrieron a la ventana y vieron a los cazadores buscando a su presa. Lichesia reflexionó que por fin habían dado con su rastro, y lo peor era que estaba débil como hoja al viento. Hylon habló. Son los que te persiguen, ¿verdad? Ella sintió y le soltó. Son cazadores. Lo mejor es que huyas y me dejes aquí. Él frunció el ceño y le preguntó, ¿por qué haría eso? Nuestra rubia desesperada le dijo, ¿estás loco? Si descubren que me ayudaste, tú también estarás en peligro. Son más de 10. Hylon con expresión tranquila reveló que ya se había encargado de la mitad el día anterior. Lichesia se quedó de piedra. Ni siquiera con sus poderes había logrado eso. Y él, un aprendiz, sin un solo rasguño. Nuestra rubia habló con sinceridad. Si eso es cierto, realmente es impresionante. Pero si la ayuda, no tiene con qué pagarle. Él guardó silencio y luego le dijo que no necesita nada a cambio. Mostrando parte de su espada, añadió que volvería pronto, que solo espere un momento. Lichesia lo vio partir y meditó con preocupación. No solo la había salvado, ahora arriesgaba su vida por ella. ¿Cómo podía decirle que no esperaba nada a cambio? Dudó si dejarlo ir solo, pero pensó que era su chance de escapar. Si él decía la verdad, va a sobrevivir y se convertiría en caballero sagrado de todos modos. Reflexionó que nada bueno saldría de quedarse cerca de él. Eran de mundos opuestos. Así que mirando la puerta donde él se fue, se disculpó en su interior y deseó que estuviera a salvo. Luego se marchó. Después de eso, los años pasaron como hojas que llevan el viento. Lichesia, ya dueña del poder de las hadas, dejó de ser solo una fugitiva. Su fama cruzó montañas y ríos, describiéndola como una rosa hermosa, pero con espinas letales. Muchos comenzaron a llamarla bruja. Sin embargo, mientras blandía su hacha a voluntad, en medio de sus batallas a veces pensaba en ese chico de cabello blanco. Si habría sobrevivido, si se convirtió en caballero, descubrió que ella era una hada, se arrepintió de haberle ayudado o se sintió traicionado porque ella huyó. Curiosamente también soñaba con un reencuentro con quien la salvó de la huesuda, pero el destino no es de cuento de rosas. Sus caminos se cruzaron de nuevo y no fue para nada romántico. Al contrario, solo les dejó ganas de hacerse picadillo. Así llegamos al presente. Hylon, siendo un gran inquisidor de herejes, le habló. ¿Por qué no dices nada? ¿Otra vez te vas a quedar callada? Lichesia con voz firme respondió. El pasado es pasado. Lo que digas no cambia la decisión que tomé. Lo miró y pensó que él ha llegado a ser un escándalo en el inframundo solo para provocarla. Era todo lo que veía en él ahora. El caballero insistió. ¿Por qué desapareció de repente? Ella meditó que incluso había capturado a Hatan, así que asumió que había llegado a cerrar cuentas con ella, pero él solo hacía preguntas sin ton ni son. Iba a decirle que no era su asunto, cuando algo raro la golpeó desde adentro, una sensación punzante, como un estornudo a punto de salir, la misma sensación que sintió al convertirse en una niña. Por esto se preguntó, ¿qué me está pasando? Ay, bombones, ¿qué giro nos dio esta historia? Pensamos que había un toque de romance en el aire, pero no. Entre Lichesia y Hylon hay más preguntas sin respuestas que caramelos en una piñata. Capítulo 17.
Lichesia sentía una sensación rarísima, como si de repente fuera a convertirse en una niña otra vez. No entendía qué estaba pasando, si ella ya se había tomado la poción para mantenerse en su forma normal, pero si llegaba a volverse una bebé justo frente al inquisidor, iba a quedar como una payasita. Después de tanto fingir frente a él, sería una humillación de campeonato. Así que no, eso no podía permitirlo. Por esto activó sus poderes, liberó a Hatan de las cadenas de la condena y envolvió a Hylon en un torbellino de mariposas. Lo mandó directo al reino de ilusiones y a tiempo, porque ya se había transformado en una pequeñita. Por suerte, con su gran poder evitó que la viera en ese estado. Pero debía de apresurarse, tenía que alcanzarlo antes de que sospechara más. Al llegar, volvió a ser adulta. Sin embargo, esa magia no duraría para siempre. Cuando terminara la ilusión, adivinen qué, volvería a ser una bebé. Tenía que encontrar una solución rápida, pero las cosas se complicaron. La cadena sagrada del inquisidor se activó y lo protegía de las rosas encantadas de Lichesia. El peliblanco no estaba para juegos, le dijo que no sabía qué clase de trucos estaba usando, pero que ese día no iba a escapar. Hatan, desde el fondo de su lealtad canina, gritó que dejara de molestar a su señorita de una vez. Lichesia le acarició la cabeza con ternura y le habló: «Todo estará bien, aún tengo una carta bajo la manga». Entonces llamó al inquisidor y le dijo: «Vayamos al grano, esta vez quiero hacer un trato». Mientras algo misterioso comenzó a hacerse presente, la joven propuso entregarle la reliquia sagrada que tanto buscaba a cambio de que terminara todo ahí y tomaran caminos diferentes. Nada más y nada menos que la lanza de Rubeus. Esta la había ganado al derrotar al comandante de los caballeros sagrados. Había movido cielo y tierra el emperador santo para recuperarla, pero jamás la hubiera encontrado en su reino de ilusiones. Lichesia la usaba para jugarle bromas a los caballeros y le dijo al muchacho que la tomara y se fuera del inframundo. Si lo hacía, tal vez le perdonaría un poquito, pero si se negaba, adiós reliquia, la convertiría en polvo de hadas. Pensó que tras el caballero sagrado armar tremendo alboroto en el inframundo, y si se corría la voz de que la reliquia también fue destruida por su culpa, ni Hylon se salvaría de las consecuencias. El inquisidor no tenía opción. Por esto intentó hablar, pero guardó silencio. Lichesia se preguntó por qué no decía nada, hasta que por fin el caballero habló y le soltó una de esas verdades que duelen más que pincharse una espinilla en la cara. Le reprochó que siempre se lanzaba sin pensar, pero ahora estaba negociando. ¿Acaso alguien la está persiguiendo? Ya que Hylon es el único que puede capturarla y encerrarla. Esto me huele a obsesión. A mí nadie me quita que este peliblanco siente algo por la bruja. La joven esquivó la mirada y le contestó que no tiene tiempo para lidiar con tonterías, y pensó que fingir ser una bebé ya es suficientemente agotador. Es decir, no tiene tiempo para estar lidiando con sus celos. Y añadió que le haga un favor y que la deje en paz. Pero el caballero no había terminado su repertorio y tiró otra bomba. Si ella actuaba así porque tenía una hija. Lichesia no daba crédito. ¿Por qué seguía con esa idea absurda? Le respondió con un basta de charlas. Le lanzó la lanza y le dijo: «Tomaré tu silencio como un acuerdo», activando de nuevo su poder sobre él. Mientras él gritaba su nombre, ella se marchó con paso firme, tomando de la mano a su leal cachorro. Al día siguiente, en la mansión Basilian, alguien dijo: «Aquí está tu té, capitana». Lichesia lo agradeció. Jugaba con los gemelos y reflexionó que por suerte escapó la noche anterior sin ser atrapada. Los gemelos volvieron esa mañana, pero la tienda de sombreros de Hatan cerró y Chuel alimentaba a su hermanita con galletas. Karhan, curioso, preguntó por qué la llamaba capitana si a las niñas suelen preferir ser princesas. La pequeña aseguró que con toda convicción a ella le gusta el título de capitana y punto. Lichesia se sumergió en sus pensamientos. Era bueno haber regresado sin ser descubierta, pero tenía un par de problemas. El primero, tomó la poción pero igual volvió a ser una niña. Su cachorro juró que era una fórmula perfeccionada, así que no entendía que había salido mal. Tendría que esperar hasta que Hatan preparara otra. Segundo problema, era Karhan. ¿Qué hacía en la tienda de sombreros? El inframundo no era destino turístico. Algo estaba investigando, y eso solo confirmaba sus sospechas. La familia Basilian ocultaba más secretos que un castillo embrujado, así que no bajaría la guardia.
De pronto el segundo hermano notó un olor peculiar. Huele a cachorro, reflexionó, y en ese momento apareció, rodando desde los arbustos, un esponjoso, rechonchito y feliz cachorrito. Ladró con entusiasmo. A Licecia se le fue el alma del cuerpo. Hasta dejó caer la taza con leche. Se preguntó en shock, ¿qué hace Hattan aquí? Y Chuel preguntó de dónde había salido ese perrito. El cachorro movía la colita como si estuviera en su fiesta de bienvenida. Y sí, Licecia parecía en la pintura El Grito, pero con versión adorable y con cabello. El hombre bestia le había dicho que cerraría la tienda porque se iría a vivir con ella. Su maestra se lo tomó a la ligera, pero nunca pensó que lo haría en serio. Lo tomó en brazos y susurró, ¿qué planeas? Sintió algo raro y volteó. Los gemelos la miraban fijamente, así que entre dientes le dijo que se largara. Pero el tercer hijo habló, ese cachorro quiere a la pequeña. El mayor añadió, los bebés aman lo pequeño y este no es una excepción. ¿Lo criamos? Licecia no entendía qué pasaba. ¿De verdad querían criar a Hattan? Y él estaba feliz con la idea. Bombones, creo que aquí la única que no está fluyendo con el ambiente es Licecia, que está a punto de perder la cabeza. ¿Qué pasará con Hattan? ¿Será que Hattan se vuelve mascota oficial? ¿O la capitana tomará medidas? Mejor vámonos directo al siguiente capítulo. Capítulo 18. Era oficial. Hattan se convirtió en el cachorro de la familia Basilia. Daba vueltas de pura alegría, moviendo la colita feliz de estar con su maestra. Licecia meditó que al final su fiel perrito se instaló en esa casa. Nos enteramos que para hacer esto posible fueron a pedirle permiso nada más y nada menos que a Kier. Los gemelos alegaron que la pequeña quería el cachorro y que ya eran mejores amigos. La niña no dijo ni pío, solo pensó ojalá Kier dijera que no. Sin embargo, el conde, con esa mirada que corta más que espada afilada, los observó fijamente y luego respondió, si su hija quiere cuidar al cachorro, entonces ellos con gusto lo aceptarán. Eso sí, añadió con tono serio, debía recordar que su cariño por su padre debía de ser más grande que por el perrito. Licecia reflexionó que tener un aliado en la casa no está nada mal. Hattan emocionado habló, ya terminaron los preparativos del banquete, contó que le encargaron sombreritos de bebé, una boutique que le proveía al condado Basilia. Licecia pensó un momento y recordó que Kier había mencionado un banquete del duque y Broil. Los atuendos debían de estar listos, pero no había oído nada. Entonces Chuel, el tercer hijo, entró en escena con sus quejas. Estaba abatido y habló. Es un insulto descarado a nuestra familia. Karhan, su hermano mayor, le preguntó qué pasaba. Chuel le explicó muy indignado que los atuendos que llegaron ese mismo día parecían más bien trapos para limpiar el suelo. Un insulto con todas las letras. Alguien debió de haber interceptado los originales, porque esos no parecían en nada la muestra que le habían mostrado antes. Y peor aún, su hermanita no podía usar harapos y ser humillada. Karhan le dijo que permitir semejante desprecio hacia la bebé sería un problema, pero no había tiempo para conseguir ropa nueva. Propuso entonces agregar accesorios y mencionó una tienda de sombreros que conocía. El problema era que la tienda se encontraba en el inframundo. Licecia, que justo bebía su leche, le escupió al escuchar el nombre del lugar, Hattan, y meditó que de todas las tiendas que tenían que mencionar justo esa, la de su cachorro. Pero como estaba cerrada, decidió no decir nada. El asunto se resolvería por sí solo. Y Chuel aceptó la solución decorativa, ya que solo quedaban unos días y todo tenía que estar perfecto. En otra habitación seguían lamentándose, aunque los trajes eran un desastre, la tela era de calidad, así que no pensaba tirarlos. Licecia observó los atuendos, arrugados, y meditó. Para un debut en la alta sociedad los trajes necesitan un toque extra. Entendía que su tercer hermano estuviera tan molesto. A él realmente le importaban los detalles. Desde que lo conoció notó que le encantaban las cosas bonitas y cuidarse. Incluso llevaba una sombrilla todos los días para no broncearse. ¿Cómo era posible que siendo criado en un castillo tan sombrío tuviera tan buen gusto por la belleza? Por esto le preguntó directamente, ¿por qué le gustaba vestirse tan elegante? Él, haciendo memoria, le respondió que hoy en día lo hace porque le gusta, pero en un principio fue por no parecer un niño sin mamá. Contó que cuando perdieron a su madre, él y Karhan no entendía qué era irse al más allá. En su lógica de niños, pensaban que ella solo se había ido.
Por esto le preguntaron a Balseo dónde estaba. Sin embargo, él siendo un niño no supo explicarlo y Chuel se enojó porque nadie le respondía. El papá pasaba todos los días junto a una caja de madera llena de flores y ellos no entendían por qué nadie buscaba a su mamá y Chuel decidió que lo haría él mismo. Carhan resignado se unió. Un día un visitante llegó al castillo de la serpiente y Chuel seguía en su tarea, pero alguien comentó: ¿Vieron cómo lucen esos niños? ¡Qué vergüenza para los Basilian! Una familia prestigiosa. Se nota que no tienen madre. Y Chuel se miró en un vidrio. Ropa sucia, cabello revuelto. Carhan, que iba detrás de él, igual estaba mugriento. Y este le preguntó por qué no seguía buscando a su madre. Su gemelo le gritó: «Mamá no se fue, no nos dejó». Pero luego, aceptando la realidad, chilló que odiaba esa situación. Por esto reflexionó y juró que nadie lo va a menospreciar por su apariencia. De regreso al presente, le explicó a su hermana que desde ese entonces se esfuerza por verse bien. Al principio fue por necesidad, ahora lo hace por gusto. Además, como ella ahora es parte de la familia, quiere verla con lindos vestidos. Tocándole la mejilla con su dedo índice, le pidió que confiara en su hermano mayor. Por otro lado, también le pidió guardar el secreto porque ni siquiera se lo había comentado a su gemelo. Cheshire, algo abrumada, dijo que quería dormir. Él la acompañó hasta su habitación. Ya en la cama, la protagonista meditó que hacerle esa pregunta solo le dejó un nudo en el corazón. Pero la noche no terminó ahí. El cachorro fiel regresó con malas noticias. El sombrerito de bebé había desaparecido. Lo había hecho con tanto amor pensando que ella lo usaría. Lichesia meditó que las habilidades de Hatan eran codiciadas hasta en la capital. No podían rechazarlo por calidad. Quería ignorar el banquete, pero robarle a ella algo ya era personal. Entonces le ordenó a Hatan contactar con la boutique de Milla, porque van a abrir aunque sea por un tiempo. Y así, bombones, todo se complica. Justo cuando pensamos que la historia iba a calmarse, ¿quién está detrás de esos sospechosos movimientos? ¿Qué secretos se esconden tras todas estas acciones? Por esto es momento de irnos al siguiente capítulo. Capítulo 19. Es el día siguiente por la tarde. Los gemelos estaban más que decididos a ir a visitar al inframundo. Pero antes de partir le avisaron a la pequeña Lichesia que irían a buscar cositas lindas para tranquilizarla. Sin embargo, la chiquilla levantó la manita con firmeza y soltó: ¿Puedo ir con ustedes? Los gemelos se quedaron como estatuas y Chuel, con su tono serio, les respondió que no era buena idea, porque el inframundo no era precisamente un parque de diversiones, aunque le prometió llevarla a un sitio más bonito la próxima vez. La niña terca como mula insistió: «Estaré bien con mis hermanos mayores». Carhan no cedió y habló: «Es muy arriesgado». Pero Cheshire, con un gran puchero que casi podía derretir glaciares, exclamó: «Yo también quiero salir con los hermanos mayores». Su ataque de ternura fue letal. Aunque siendo honesta, los berrinches no son lindos, pero esta pequeñita tenía un encanto especial que los desarmó por completo. Los gemelos cayeron rendidos ante esa carita adorable. Carhan habló que tal vez sí deberían llevársela. Su gemelo casi se atraganta mientras le dijo: «¿Estás loco?». Y comenzó el mini debate, mientras la bebé tranquila observaba cómo su plan daba frutos. Porque bien dice el dicho: «Divide y vencerás». Carhan justificó que al ser ellos de Basilian podrían protegerla. Y justo en ese instante la protagonista pensó que era su chance de descubrir cómo la familia de la serpiente estaba ligada al inframundo, además de dar con los atrevidos que le robaron su ropa. Y es así como el carruaje va hacia el inframundo. Y Chuel le pidió a su hermanita que por favor no le dijera a su hermano mayor sobre su aventura. Carhan reforzó el mensaje: «Nunca debe de decírselo». La niña con carita de ángel les prometió mantener el secreto. Descendieron del carruaje y comenzaron a caminar por calles oscuras y polvorientas hasta llegar a una tienda de sombrero llamada tienda de Hatan. Y Chuel no esperaba gran cosa. Para él parecía una tienda más del montón. Pero Carhan le aseguró que allí había accesorios muy buenos. Aunque el lugar parecía vacío, nadie estaba en el recibidor.
pero Hatan en forma de humano les dio la bienvenida. Ichuel preguntó: ¿Eres el dueño? El cachorro afirmó con orgullo. La protagonista astuta, como siempre, usó magia de hadas para disimular su aroma, pero el olfato del tercer hijo era como radar de sabueso en competencia, y habló que olía a un cachorro. Su hermano lo corrigió de inmediato, porque era muy ofensivo referirse así a una persona. Lichesia no lo podía creer. Su hechizo fue vencido. Ichuel se disculpó y preguntó si tenía sombreros para hombres y bebés. El subordinado le aseguró que sí, y además preguntó si quería probárselos. Fue entonces cuando el tercer hijo bajó la capucha de la pequeña y decidió que ella sería la modelo oficial del momento. Y sí, se veía tan tierna que provocaba suspirar a cualquiera. Todos sintieron una dosis de dulzura. Karjan habló: se ve preciosa. Hatan añadió: todo le queda bien porque es bonita. El tercer hijo, encantado con el cumplido, decidió llevárselo todo. La protagonista meditó que los gemelos parecían disfrutar los halagos hacia ella como si los recibieran ellos mismos. Pagaron con un cheque. El vendedor recibió otro piropo. Su trabajo era mejor que el de muchos artesanos de la capital, pero justo cuando creían que la visita había terminado, el segundo hijo preguntó si también se hacían pociones en esa tienda. Una revelación muy impactante. El segundo hijo añadió: el otro día encontré una poción para hadas bebés. Hatan se excusó, que no sabía de lo que estaba hablando. Ichuel temperamental gritó: basta de tonterías delante de nuestra hermanita. La protagonista agradeció en silencio esa intervención. La salvó de un aprieto. Con el encargo listo, Hatan les habló de una tienda de ropa llamada La Boutique de Milla. Todos se animaron a ir. Al llegar fueron recibidos por una joven con orejas y patas de tigre verde. Ella les advirtió que era un lugar peligroso y que no los perdonaría en nombre del inframundo. Los gemelos pusieron cara de ¿esto es en serio? Lichesia meditó que la dueña estaba completamente chiflada. Siempre había sido excéntrica, fingiendo ser una bestia cuando en realidad era una humana. Los gemelos dudaron si irse, pero Milla se quitó las orejas y las patas, lamentándose. Ichuel notó su talento y preguntó a Cheshire qué opinaba. Ella le contestó que sí valía la pena probarse la ropa. Por esto el tercer hijo habló con la costurera, que quería ropa lista en 5 días para un banquete. Como no había tiempo para hacer prendas nuevas, podían modificar algo ya hecho. La chica peliverde pensó que 5 días era poquísimo tiempo, pero si veía sus rostros tal vez cambiaba de opinión. Al quitarse las capuchas, Milla se quedó muda. Luego, maravillada, gritó: «¡Son tan lindos!» y con el ánimo por las nubes aseguró que tendría listo todo el guardarropa a tiempo. Mientras su gemelo discutía detalles con la costurera, Karjan notó algo extraño fuera de la tienda. En eso, era hora de irse. Ichuel estaba feliz porque sentía que el día había sido muy productivo. La protagonista, siendo llevada en brazos por su hermano, resignada sostenía la sombrilla. Pero Karjan no dejaba de mirar el horizonte. Algo lo inquietaba. De pronto, sintió una presencia y ¡zas! Sacó sus 2 espadas. Ichuel preguntó: ¿qué pasa? En ese momento una red de acero cayó cortada al suelo. Querían atraparlos. La protagonista meditó que el ambiente estaba demasiado tranquilo, pero así funciona el inframundo. Cuando todo está calmo, es porque se viene la tormenta. Los 3 hermanos fueron rodeados por bandidos. Se veían peligrosos con miradas afiladas y pasos firmes. ¿Tendrán los chicos lo que se necesita para enfrentar el peligro? Bombones, agárrense fuerte que esto se puso intenso. Cheshire derritó corazones. Hatan nos salvó con estilo. Y ahora los gemelos enfrentan a bandidos. ¿Podrán estos chicos salir de este aprieto? Por esto es mejor que corramos al siguiente capítulo para saber qué va a suceder. Capítulo 20. Los gemelos y Cheshire estaban rodeados por bandidos en el inframundo, un lugar que parecía un basurero de los peores personajes. Para un niño paseando por ahí, lo que venía era solo cuestión de tiempo. Estos tipos se presentaron como cazadores de prisioneros, pero todos sabían que los verdaderos cazadores eran aquellos que buscaban especies fantásticas. Eran otra liga. Estos, en cambio, eran puros amateurs. Ichuel, con su genio encendido, habló: «Salimos a pasear con nuestra hermanita y ustedes nos arruinaron el día». Le pidió a su hermano mayor que por favor ni una gota de ketchup manchara su ropa. El hermano mayor asintió con calma y le pidió a la dulce Cheshire que cerrara sus ojitos, porque lo que iba a hacer no era nada bonito.
Los bandidos, sin medir el peligro, se burlaron, que solo era un niño con 2 espadas. Pero en cuestión de segundos, el cazador se volvió presa, y el susto fue de campeonato. Pero justo cuando Carhan iba a dar el toque final, alguien lo detuvo. Era Jahan, el verdugo, metiéndose otra vez en asuntos ajenos. Lichesia no entendía qué hacía allí, interviniendo en algo tan pequeño. Los bandidos al verlo palidecieron. Rápidamente hablaron para disculparse. Prometieron que no volverían a armar alboroto frente a alguien tan imponente. También les rogaron que llevaran sus disculpas al maestro del inframundo. Jahan suspiró con resignación y les recordó a los gemelos que ya habían hablado con ellos antes de esto. El segundo hijo se excusó diciendo que ellos solo se defendieron, pero el verdugo respondió que si hubieran estado solos lo habría dejado pasar. Sin embargo, esta vez había compañía. Nuestra rubia, al observar la familiaridad con la que hablaban entre sí, pensó que claramente se conocían. Hablemos un poquito de Jahan. Él no es cualquier personaje. Él es el verdugo, el subordinado de más alto nivel que tiene el maestro del inframundo. No muestra emociones, ni aunque le hagan cosquilla. Empuña un látigo como si fuera una regla escolar. Y enfrentarlo es básicamente tener una cita con la calaca. Su presencia significa mala suerte. Lichesia sabía que esas peleas eran pan de cada día. Así que pensó, ¿por qué el maestro mandó a alguien tan pesado a detener esto? Ella, siendo veterana del inframundo, solo la había visto una vez, pero los gemelos actuaban como viejos amigos de Jahan. Reflexionó que el condado Basilian estaba más enredado con ese mundo de lo que imaginaba. Perdida en sus pensamientos, sintió una mirada. Era Jahan. Por esto lo saludó. Carhan sobrereaccionó al instante. Nada de saludar a extraños, pero Cheshire, inocente, preguntó ¿por qué no podía? Jahan se acercó, agradeció el gesto e inclinó el cuerpo con educación. Se presentó ante la niña. Ella, con una sonrisa, respondió: «Soy Cheshire Basilian». El verdugo, serio como siempre, dijo que aunque era un honor conocerla, esperaba no volver a verla. Eso dejó a nuestra rubia pensativa. ¿Por qué alguien desearía no repetir un encuentro agradable? Él le explicó que conocer a alguien como él nunca era buena señal. Y fue ahí cuando reflexionó. Ese hombre sentía un desprecio profundo hacia sí mismo. Era temido, evitado, y probablemente se sentía tan solo como ella, la hija de una hada loca. Entendió que la soledad hace que uno se sienta roto. Entonces habló, con firmeza pero dulzura. Estoy bien y te voy a saludar la próxima vez. Y pensó que quizás ambos sabían lo que era pasarla mal. Jahan guardó silencio, se dio la vuelta y anunció que ya era tarde. Por esto se retiró mientras la protagonista lo observaba con una mezcla de ternura y preocupación. Esa misma noche, el verdugo se encargó de los bandidos que habían causado problemas. Mientras lo hacía, meditó sobre la sonrisa de Cheshire, que le había regalado. Nadie lo había mirado así antes. Su pasado estaba manchado de rechazo. Lo habían tratado como un monstruo, como algo grotesco. Por eso creía que nunca debía de haber conocido a una joven tan preciosa como ella. Pero aún así deseaba volver a ver esa sonrisa. Alguien le preguntó: ¿saludaste a la pequeña? El líder del inframundo, con voz tranquila, le preguntó si la niña no era adorable. Jahan, de rodillas, lo afirmó sin dudar. El maestro, inspeccionando a los alborotadores, notó que eran cazadores de personas. Por esto el verdugo se disculpó otra vez. El maestro, lejos de regañarlo, le acarició la cabeza y le dijo que se encargaría de la limpieza. Y lo hizo. Después le preguntó a Jahan si había encontrado pistas sobre la bruja. El verdugo respondió que luego del incidente en la mansión, la susodicha había desaparecido por completo. Su jefe le recordó que ella no era alguien que supiera quedarse callada mucho tiempo. Incluso el noble inquisidor había ido a buscar a la hada en persona. Así que tarde o temprano volvería a mostrarse. Por eso le encargó a Jahan que no le quitara los ojos de encima. Y así el misterioso maestro del inframundo se marchó, dejando a Jahan todavía de rodillas. Bombones, qué vuelco nos dio esta historia. Ahora que sabemos quién mueve los hilos en el inframundo, mejor dicho, confirmamos que era Kier, porque todos teníamos una ligera sospecha sobre el maestro del inframundo. La duda que me queda es si Kier quiere experimentar con la protagonista, que es una hada, porque se encuentra vigilándola. Pero bueno, con el siguiente capítulo nos pondremos al día con esta historia tan fascinante. Las actualizaciones serán mensuales, así que tomen nota. ¿Listos para el último capítulo del resumen? Corramos al siguiente, que esto se pone bueno. Capítulo 21. Esa noche,
La mansión Basilia no tenía descanso. Las paredes parecían susurrar secretos y el aire olía a la tensión y un poquito a jarabe de fresa, porque lo que se venía no era cualquier cosita. Los 3 chicos estaban en apuros. Licecia pensó que algo así pasaría. Los gemelos fueron llamados por Belceo, quien con una aura imponente habló. ¿Qué estaban pensando? Ichuel respondió: queríamos un paseo bonito con nuestra hermana. Ella nunca había salido con nosotros. Carhan, como buen gemelo, lo respaldó, pero Belceo no se dejó endulzar por esa historia. Con voz firme preguntó: ¿por qué rayos pensaron en llevarla al inframundo, si ella era, a todas luces, una simple niña? Carhan se armó de valor y dijo que podían cuidarla, pero el joven duque, con esa mirada que congela el alma, soltó una verdad como flecha en el corazón. Esa niña no pertenece a la familia Basilia. Esto fue un golpe directo para Cheshire, que lo escuchó todo. El segundo hermano, sin entender la frialdad de esas palabras, cuestionó al mayor, y el otro gemelo añadió que esa niña ya es su hermana. Pero el joven conde los mandó a callar de inmediato. Dijo que no había dicho nada malo, solo que ella no lleva su linaje, así que no tiene conexiones con los hijos del condado. Por esto, lo sentenció que dejen de decir tonterías. Licecia intentó hablar, pero meditó que Belceo siempre lo tuvo claro. Recordó cómo él le advirtió no encariñarse, porque pronto dejaría el condado. Reflexionó que su fecha límite era antes del banquete. No la veían como familia. Aunque lo consoló alguna vez, nunca fue más que una extraña. Pensó que fue tonta por ilusionarse con presentarse en el banquete como Basilia. Por otro lado, intentó borrar el bigotón por insultarlos. Luego ayudó a preparar los atuendos para brillar, pero todo era un cuento ajeno a la bruja Licecia. Cuando Belceo mostró su molestia, creyó que tal vez él se había encariñado, pero no, ella seguía siendo una huérfana sin lugar. Suspiró y reflexionó: no importa lo sola que esté, soy una boba por jugar a la familia. Todo iba según el plan: desaparecer con Hattan y volver a su verdadero yo. Un tiempo más tarde, estamos en su habitación. Licecia se sintió agotada. Reflexionó que su mente infantil la traicionaba. El balcón estaba abierto y una sombra extraña se alzó desde el suelo. Cheshire se preguntó qué era esa energía. Entonces, Kier emergió de la oscuridad, saludándola con alegría, y le preguntó: ¿qué hace mi hija? Ella olió un rastro de ketchup, pero habló: nada. Él la cuestionó: ¿por qué esa cara? ¿Tu hermano te regañó mucho? Tocando su naricita. Ella lo negó, aunque sabía que su padre estaba al tanto de su aventura. El conde, con voz suave, le dijo que si su hermano había sido duro, él debería equilibrar el juego. Ahora le tocaba ser el papá consentidor. Activó su poder y el mundo cambió. Las rosas rojas brillaban como joyas bajo la luna. El aroma la tranquilizaba. Su padre le preguntó si le gustaba el lugar. Ella meditó que el dolor que se sentía era tan especial que se hundió un rato en sus pensamientos. Al preguntar dónde estaban, él le reveló: en los jardines del Palacio Imperial. Tremendo impacto para Cheshire. El conde, queriendo bajarle las revoluciones, le explicó que estaban en un anexo, por eso no había tanta seguridad, que podía mirar con calma. Pero Licecia pensó si todo eso era realmente correcto. De pronto el mago oscuro le colocó una rosa y le dijo con ternura: «Te queda bien, hija». Pero ella no contestó. Él insistió preguntándole si seguía molesta por el regaño. Agregó que no quería que visitara el inframundo, pues había gente muy mala allá. Ella le devolvió la pregunta: ¿y tú también vas? Kier se quedó pensativo. ¿Hablas del inframundo? Y se lo afirmó. Cheshire, con la lógica afilada, cuestionó por qué todos iban menos ella. Pero si no es parte de los Basilian, ¿por qué tanto alboroto? Kier se quedó mudo. Licecia reflexionó que fingía quejarse, pero él lo tomó en serio. El mago la cargó y habló: «Estás molesta. Tus hermanos me ayudan allí. Es peligroso, pero yo gestiono el lugar. Cuida a la gente como te cuido a ti». Eso alarmó a Licecia. Pensó que todo encajaba. Solo el maestro del inframundo sabría tanto. Kier evitó que sus hijos salieran durante la emergencia que desató Hailon. Jahan mostró cortesía a los gemelos, quienes conocían el inframundo. Temblando meditó: Kier es el maestro y está engañando al amo del inframundo. Y si él quiere, podría mandarla al más allá en un suspiro. Era urgente escapar antes de ser atrapada. Bombones, qué joya esta serie. Me encanta que no tuvimos que esperar tanto para que Licecia descubriera lo que ya nos olía desde el segundo resumen.
Por otro lado, ahora en perspectiva, llamándose familia de la serpiente y un mundo sombrío y oscuro como el inframundo, tiene alguito de sentido, ¿no lo creen? En fin, mis queridos bombones, si este resumen les sacó una chispa de alegría, regálenme un emoji de sombreros en los comentarios. Con esto cerramos el tercer resumen de La Hada Bebé es una villana. Por cierto, si desean apoyar a este canal pueden hacerlo con su like, suscribiéndose y compartir el video con sus amigos o a quien pueda gustarle. También tenemos un canal de WhatsApp, el link está en la cajita de descripción. Por allí también tengo mi cuenta de PayPal por si quieren brindar una ayuda extra a este humilde canal. Entonces sigan apoyando sus series favoritas. Gracias a todos por preferir nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día.